Por el auditorio de TICMAS han pasado científicos, políticos, ministros, vinieron hace unos días. Han pasado personas que hablaron de inteligencia artificial, referentes de la educación, como nuestra invitada Laura Lewin. Hemos hablado sobre cómo, está acoplando un poquito mi mic, hemos hablado sobre cómo pensar la educación, revolucionar la educación. Ahora vamos a hablar de cómo se hackea. El libro del que vamos a hablar es Hackeando la educación tradicional, el nuevo libro de Laura, que según dice el mito no duerme nunca, por eso puede tener tantas presentaciones y escribir tantos libros. Como ahí está tu editor, después que termine la charla, le voy a preguntar si es verdad que no dormís nunca. Laura, muchas gracias y un placer volver a tenerte aquí en el auditorio de TICMAS. No, feliz yo de poder acompañarlos y muchas gracias por esta invitación. Hay una cosa que tienen los libros de Laura que son muy prácticos. Hay libros sobre teoría y hay libros sobre práctica. En los de Laura, la teoría está puesta en acción. Son libros que funcionan como una suerte de guía o de consejo. La palabra consejo no se aplica, más guía. Quiero preguntarte sobre esa idea, la necesidad de la guía y de la práctica. ¿Por qué surge? ¿Te la piden en las charlas? ¿Vos necesitas bajarlas? ¿Cómo viene de ese lado? Bueno, algo de lo que yo vengo hablando... Tienes que hablarle así, mira, así. Algo de lo que vengo hablando hace mucho tiempo es de la diferencia entre entender y aprender. Entonces nosotros aprendemos cuando podemos hacer algo con esa información, cuando la podemos activar, ¿no? Cuando la hacemos nuestra. Entonces me gusta mucho trabajar con este concepto de libro en donde trabajamos con diferentes secciones. Tenés una parte de teoría, pero tenés algunas historias que inspiran y tenés mucha práctica y tenés la bajada al aula y tenés de repente perlitas de sabiduría. Y me parece que es lo que tiene que pasar en el aula, ¿no? Trabajar con lo que es el microaprendizaje, porque la realidad es que ni vos ni yo, y mucho menos los alumnos, están preparados para escuchar a un docente hablar por 50 minutos. Yo no sé si a vos te pasa, pero yo estoy viendo un TikTok y en los primeros 10 segundos, si no escucho lo que me interesa, ya lo cambio. Y nuestras cabezas no son igual a como eran hace 20 o 30 años atrás. El libro, yo decía, en esto que decís vos también, el libro yo decía que es muy práctico, pero además es un libro, lo voy a mostrar a la cámara, pero por la luz es probable que no se vea, yo lo estoy mostrando ahí. Es un libro que tiene un montón de secciones, disparadores continuos. En cada página hay una idea, qué dice la ciencia sobre tal tema, el ADN, por ejemplo, qué preguntas nos pueden ayudar. ¿Cómo armás cada capítulo? Parece como si fuera una clase. En realidad lo primero que hago cuando escribo un libro es pensar en qué secciones me gustaría incorporar. Entonces hago, por ejemplo, un listado de cosas. Después hay muchas que quedan afuera, otras que las uso más. Pero me gusta que el libro sea dinámico, que sea entretenido, que eso no tiene que ver con que tenga humor, pero que tengas ganas de leerlo, que no quieras soltarlo. Entonces, bueno, me gusta trabajar con secciones cortas. Entonces incorpora, por ejemplo, preguntas disruptivas para que uno pueda ver, ¿no?, cómo te atraviesa esto que te estoy contando. Obviamente muchísimas ideas para el aula. De hecho, tiene más de 500 ideas para el aula. Y después, como te contaba, perlitas de sabiduría, qué dice la ciencia, como para respaldar un poco todas las propuestas que les hago a los docentes. ¿Por qué hay que hackear la educación tradicional? Los que estudiamos profesorado sabemos que la educación tradicional está puesta en crisis desde hace por lo menos 25 años. ¿Por qué todavía hace falta hackearla? ¿No se cayó? Lo que pasa es que todavía vos seguís entrando a muchas aulas en donde se sigue enseñando como se enseñaba hace mucho tiempo atrás. Vos todavía tenés docentes que enseñan como ellos aprendieron. Y eso es enseñar para un mundo que ya no existe. Entonces, si bien es verdad que tenemos un montón de colegios más modernos, docentes muy apasionados, todavía seguimos encontrando ese formato de docente que trabaja con la instrucción frontal, ¿no? Pararse delante del pizarrón a hablar. Y el problema de hablar es que aprende el que habla. Entonces vos entras a un aula y ves que el docente sabe un montón de su materia. Decís, ¿cómo le interesa la materia a este docente? Me encanta lo que sabe este docente sobre esta materia. Pero la clase termina y vos no sabés si el alumno aprendió, si le gusta ese tema, si le interesó el tema, porque el que habló fue el docente. Entonces, si nosotros no activamos el contenido, podemos haber entendido, pero no aprendemos. Yo siempre cuento una anécdota. Hace mucho tiempo atrás, Anita, mi hija, me pidió que la ayudara con un tema que no entendía. Me dice, ma, ¿me ayudás? Sí, mi amor, cómo no, vení que te explico. Entonces me dice, gracias, ma. ¿A dónde vas? Ya entendí. A ver, explícame.
cri. O sea, había entendido, pero no había aprendido. Entonces, esto de activar la información me parece que es muy importante y en el aula tenemos que dedicar tiempo a que el alumno pueda fusionar lo que aprendió, que lo haga suyo, que pueda activar ese contenido. ¿Sobre qué temas hablas en el libro para hackear esa, digamos, los temas principales que vos decís hay que cambiarlos ya? Bueno, este modelo, ¿no?, del docente trabajando delante del pizarrón, La monopolizando educación el bancaria. aula. Eso, el tema de la importancia de reestructurar aulas, porque vos no podés trabajar en equipo, trabajar de manera colaborativa cuando no podés ni siquiera mirarle a los ojos a un compañero. Y en muchos colegios de repente ya trabajan en mesas colaborativas, pero siguen trabajando de manera individual, o sea que es prácticamente lo mismo. ¿Sabés qué tema hablo que me gusta mucho? La importancia de enseñar oratoria y de manera transversal. Me parece que todavía seguimos con alumnos que pasan a exponer un tema y lo hacen para sacárselo de encima, se lo aprenden de memoria y después le haces 2 preguntas y no saben de qué están hablando. Entonces la importancia de enseñar oratoria para presentarte vos frente al mundo, después en una entrevista, en un debate. Hablo mucho de un tema que me encanta y son los hábitos y técnicas de estudio. Muchas veces suponemos que los chicos saben estudiar e increíblemente no desarrollaron ni hábitos de estudio ni trabajan con técnicas de estudio. Entonces, bueno, esos son temas que también me gustan mucho. Y también está como la escuela ha perdido la separación con el mundo. La escuela como un claustro ya no tiene más las paredes. Las paredes están totalmente porosas por las redes sociales y los dispositivos. Bueno, de hecho, claro, hace mucho tiempo atrás lo que pasaba en el aula era interesante, lo que contaba el docente era interesante. Ahora, con el acceso irrestricto a la tecnología que tenemos, es mucho más interesante lo que pasa fuera del aula que lo que pasa adentro. Entonces, ¿cómo hace un docente para captar la atención de esos alumnos? Y creo que ahí es donde tenemos que volver, a la aventura del saber. Tristemente, el sistema educativo sigue de alguna manera enfatizando más el tema de las calificaciones que el aprender. Los chicos van al colegio a probar, los padres quieren que aprueben, los docentes quieren que aprueben. ¿Dónde quedó el aprender? Entonces creo que el hackeo más grande tiene que ver con eso, ¿no? O el hack más grande tiene que ver con volver a la aventura de saber. Que los chicos vayan a la escuela porque aprender es interesante. Y ahí, bueno, en el libro tienen un montón de ideas como para activar la pasión por el aprender. Hay una frase que no sé si salió en otro libro tuyo, pero las sillas no son para sentarse. En la escuela, que está llena de sillas y de pupitres, ¿cómo se revoluciona ese paisaje? La armo bien porque me quedó toda mal hecha la pregunta. Pero si las sillas no son para sentarse, ¿cómo se revoluciona el paisaje del aula? Bueno, la idea de las sillas no son para sentarse, es que son para pensar. Entonces, yo siempre digo que el aprendizaje no es un deporte para espectadores. No podemos tener alumnos sentados, pasivos, anestesiados, adormecidos. Tenemos que activar esos sentidos. Entonces, bueno, me gusta pensar en un aula, primero que esté estructurada diferente, con diferentes rincones para que pasen diferentes cosas en diferentes momentos, porque los chicos aprenden a ritmos diferentes. Entonces, trabajar con una propuesta pedagógica que realmente sea interesante. Y además, volver a la cultura del pensamiento, porque muchas veces el docente se enfoca en preguntas que no hacen que los chicos piensen. Entonces, cuando a mí me haces una pregunta fáctica, por ejemplo, de datos, de hechos, y yo me limito a transcribir la información del texto a la carpeta, estoy cumpliendo, estoy contestándote, pero no estoy pensando profundo. Y ahí la importancia del enseñar a pensar, trabajar con habilidades cognitivas, reflexionar, justificar, fundamentar. El docente también haciendo buenas preguntas, ¿no?, para que sean interesantes en el aula. Trabajar con elementos del pensamiento, rutinas y destrezas de pensamiento. Entonces, bueno, las sillas no son para sentarse, son para pensar. Tiene que ver con que tratemos de lograr que el alumno realmente piense en esa silla, que no esté sentado únicamente para acatar. Bueno, voy a ponerme en abogado del diablo. Muchas veces los estudiantes frente a un desafío te piden, lo primero que te piden es la respuesta o la solución. Hay un trabajo con el umbral de frustración en los estudiantes que hoy es muy bajo. Por un lado estamos nosotros como docentes o los adultos que tienen que estar al frente del aula, que tienen que cambiar. Pero, ¿cómo hacemos para que cambien ellos? Bueno, yo creo que justamente a partir de propuestas que sean interesantes, una propuesta pedagógica que sea interesante y trabajar habilidades como de repente la resiliencia, como el que puedan aprender, desaprender, reaprender, y vuelvo a lo mismo, ¿no?
Cuando el alumno le parece interesante lo que pasa en el aula, se va a involucrar cognitiva y emocionalmente. Cuando el alumno está ahí para repetir, cuando está ahí para aprobar un examen, lo vas perdiendo, porque le enseñamos a jugar a ser alumno. Y lo que queremos no es que vaya a la escuela a jugar a ser alumno, sino que realmente pueda capitalizar lo que pasa. Y lo que pasa no es únicamente el contenido del docente, es la interacción con los compañeros, es enseñarle a hacerse de amigos, es enseñarle a manejar la frustración, es enseñarle, por ejemplo, cuando toma un examen y no te fue muy bien, hagámosle la autopsia al examen para buscar patrones y que puedas capitalizar ese error y que puedas de alguna manera levantarte como no más fuerte. Entonces creo que esas son las cosas que también tenemos que cambiar en el aula. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacen bien los maestros hoy? Dentro de la educación tradicional o de la educación más moderna, no importa, pero vos decís, mira, lo que estuve viendo en estos años es que los maestros hacen bien, ¿qué? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hacen los docentes tiene que ver con el vínculo con los alumnos, ¿no? Aquellos docentes que les divierte enseñar, logran alumnos que les divierte aprender, y eso creo que está muy bien. El docente es un dador de energía, y hay muchos docentes que son maravillosos en ese sentido, en lo que es el contagio de entusiasmo. Entonces creo que eso está muy bien. Y aprovechando tu pregunta, que me parece súper interesante, lo importante es entender que no hay que implosionar todo. Hay cosas que realmente se hacen bien y eso hay que sostenerlo. Pero hay cosas que tal vez no están tan bien. Y ahí hay una pregunta muy fuerte que tienen que hacerse los docentes y es, ¿qué funciona y qué no funciona? Y en aquellas cosas que sienten que no funcionan, ahí es donde tenemos que empezar a intervenir. ¿Y cómo se da cuenta un maestro o un profesor que algo no funciona? Me refiero a veces es difícil darse cuenta. Porque un estudiante te puede decir que sí o puede estar prestándote atención, pero es difícil darse cuenta de dónde vos estás fallando. A ver, que un alumno me mire no me garantiza que realmente esté involucrado. Yo tengo que ver si hace preguntas. En todo caso, si mira el teléfono te está garantizando que no está involucrado. Ahí es fácil darse cuenta. Pero tener un alumno así mirándote tampoco te garantiza que esté involucrado. Hay que ver si hace preguntas, hay que ver si pide ayuda, hay que ver si muestra curiosidad. Pero yo creo que el docente se da cuenta si la cosa va como él espera, primero mirando caras. La cara del alumno te dice si está involucrado o no. La participación del alumno te lo dice. Incorporar tickets de salida, que yo pueda con ejercicios muy cortitos, de 2 minutitos, chequear si aprendieron, si puedo avanzar, si tengo que repasar algo. Y para eso me parece que es importante aprender a clavar los frenos en el aula. Y clavar los frenos en el aula es, en algún momento parás y haces una parada técnica, alguna pregunta metacognitiva, te fijas a ver si con alguna actividad muy breve, si los alumnos te están siguiendo. Eso también es parte importantísima de la docencia, porque como vos muy bien sabés, que enseñen no siempre significa que el alumno aprenda. Entonces tenemos que chequear si siguen con nosotros o si los hemos perdido en algún lado y poder pegar un volantazo cuando sea necesario. Hay en Laura una serie de frases, ahora estoy tratando de hacer memoria de alguna del libro, me parece un poco desprolijo ir a buscarlas así, pero hay una serie de frases de Laura que viene desde hace mucho tiempo y que tienen la fuerza, yo diría la fuerza del eslogan, ¿no? Que es como si fuera una especie de mandamiento, ¿no? Me río porque siempre me marcás eso, vos, por eso me río porque siempre me marcás eso. Pero al final son muy pregnantes esas frases. ¿Cómo se te ocurren esas frases? Yo me imagino vos estás comiendo, cocinando, viendo una película y ¡pac! Se te cayó una idea y la tenés que correr a anotar. Mira, hace muchos años atrás estaba dictando un curso de gestión educativa. Y te estoy hablando hace, Anita ni existía mi hija, así que estoy hablando hace, no sé, más de 15 años atrás. Hay que ver si existe Ana, porque yo no la conozco y siempre la trae. Debe andar por ahí. ¿Sí existe? Ok, porque siempre la trae como anécdota. Hoy vino, pero debe andar por ahí, no sé, en algún stand. Pero hoy me acompañó Anita. Y bueno, o sea, hace muchos años atrás, y cuando terminó el curso me regalaron una caja pintada a mano con todas mis frases. O sea que esto de las frases viene ya de hace mucho tiempo. Para mí las frases son geniales porque son como muy, no sé, muy pintorescas, ¿no? Y te acordás, y tengo muchas frases, ¿no? Sin vínculo no hay aprendizaje, sin relación no hay resultados, el aprendizaje no es un deporte para espectadores, las sillas no son para sentarse, son para sentar, no sé, qué sé yo, se me ocurren y cuando me gusta una, la meto en todos lados. Sí, pero además no solamente que son frases lindas, son frases que tienen un concepto detrás. Yo voy a recordar, y la voy a recordar mal, esa de que si no hay un entorno emocionalmente sano, no hay aprendizaje tampoco. La importancia de aulas sanas, sin seguridad emocional, no hay aprendizaje.
Sí, me gustan mucho las frases, porque me parece que también ayuda a los docentes a recordar, ¿no? Por ejemplo, no sé, la emoción es el pegamento de la memoria. Cuando vos lográs en el aula involucrar a tus alumnos emocionalmente, no se lo olvidan nunca más en la vida. Entonces, bueno, con esa frase que digo, anotá grande, resalten, ¿viste? Empiezo con esas cosas en los talleres y la gente lo hace y bueno, yo creo que te quedan grabadas. ¿Cómo es un taller? Hace unos días vinieron de un colegio de Salta donde estuviste dando un taller sobre aprendizaje socioemocional. ¿Cómo son tus talleres? ¿Cómo llevas a los maestros? Mis talleres son una locura. Yo creo que esa es una de los secretos, ¿no? De cómo involucrás vos a tus alumnos. Yo amo dictar talleres y creo que el entusiasmo es absolutamente contagioso y creo que el docente es un dador de energía. Entonces, cuando ya empezás con esa energía, es muy difícil después que tus alumnos no se enganchen. Y mis talleres creo que tienen eso, ¿no? Yo empiezo siempre con música, siempre. Y yo siempre lo digo, no es para ustedes, es para mí, porque cuando yo me energizo, puedo energizarte a vos. Y tienen, creo, un poco, bueno, todo lo que dicen mis libros, ¿no? Empezar con un buen gancho motivacional, trabajar mucho el contenido que sea interesante, pero que sea práctico y que lo puedas aplicar en el aula. Y sobre todas las cosas, muchas ideas, ¿no? Me gusta darles muchas ideas que sean prácticas para que llegue el aterrizaje, porque el problema de los talleres muchas veces es que puede ser espectacular y puede ser interesante, pero si no llega al aula, no sirvió para nada. Entonces, bueno, tratar de trabajar con ellos este tema de ayudarlos a que llegue, ¿no? Al aterrizaje. Inclusive después de los talleres, soy de mandar mails con preguntas disruptivas como para seguir ayudándolos a sostener la información, porque yo de última en un taller lo que hago es prender la llama. Pero necesitamos que esa llama siga encendida y ahí es donde tenemos que darles la fuerza a los docentes para poder sostener estas ideas en el aula. A Laura lo conocemos desde hace muchos años, muchos son 10 años o más, pero durante pandemia fue un trabajo muy fuerte el que hizo Laura, con charlas por Zoom o Meet o tenía encuentros en Instagram. Nosotros hicimos varias charlas en la pandemia. ¿Qué aprendimos de la pandemia en esta idea de hackear la educación? A mí me gusta mucho el concepto de aula invertida, ¿no? Muchos docentes se dieron cuenta que si vas a dictar una clase por Zoom, tenés que trabajar el concepto de clase invertida. Es decir, te doy primero el contenido a través de un video, de un tutorial, de un material para que puedas adentrarte en ese material y después volver y en el Zoom activamos ese contenido. Entonces, ese es un concepto para mí muy fuerte. Muchos docentes querían, de alguna manera, dictar la clase tradicional a través de una pantalla, replicar el mismo modelo pero a través de una pantalla y se dieron cuenta que no funcionaba, porque algunos se dormían, se aburrían, te apagaban la pantalla. Entonces creo que a mí me interesa mucho ese concepto de aula invertida, me interesa muchísimo incorporar la tecnología en el aula, pero la tecnología hoy es muy complicada. La tecnología hoy es tanto una bendición como una desgracia. Porque bien utilizada, la tecnología es maravillosa para automatizar el contenido, para personalizar la educación, para hablar el mismo idioma que hablan tus alumnos. Pero al mismo tiempo, si vos no tenés un buen vínculo con los alumnos y si los alumnos no utilizan la tecnología para lo que realmente vos necesitás, se convierte en un instrumento que te interrumpe, que te distrae y ahí, bueno, tenemos que limitar el uso de la tecnología. Así que es el gran desafío de esta década, ¿qué hacemos con la tecnología? Una de las primeras charlas del día de hoy fue con Melina Maurer, que hablaba sobre aulas híbridas. Aulas híbridas en primaria, ahora, post pandemia. Vos hablas de la tecnología como un ángel y un demonio. Bueno, pero está. Es que justamente está. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esta tecnología? Pues yo te digo, chicos, vamos a usar el celular para investigar. Y vos en vez de investigar lo usás para sacar fotos, o te metés en las redes, o viene una notificación y te distrae. Y después, ¿cuánto tiempo tardás en volver a concentrarte después de esa notificación? Entonces hay que trabajarlo de una manera muy seria y hay que ver si están dadas las condiciones para incorporar la tecnología. Primero, tenés que tener un muy buen vínculo con tus alumnos. Segundo, tenés que tener un muy buen manejo del aula. Y segundo, la propuesta tiene que ser interesante para que los alumnos puedan acatar y seguirte.
Si no, la tecnología te complica. De hecho, hay un montón de países del mundo que están prohibiendo el uso de celulares en el aula. Y esto tiene que ver con que realmente la sobreestimulación tecnológica te genera trastornos cognitivos. Chicos que no se pueden concentrar, que no se pueden enfocar, que se aburren. Entonces, bueno, es un gran debate que nos debemos. El chat GPT. Si vas a usar el chat GPT solamente como Google para que te haga el ensayo, ahí claramente no te sirve. Ahora, si entendemos que el chat GPT no puede nunca reemplazar la cabeza del alumno y lo utilizamos para desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, ahí es una ayuda espectacular. Pero el docente tiene que empezar a jugar con ese chat GPT, tiene que amigarse con esa tecnología para que podamos darle el mejor uso que podamos en el aula. Te hago la última pregunta, Laura, gracias por estar aquí. Una pregunta que le hice, pero en otro ámbito, a otro de los invitados que pasó por aquí. Hoy es feriado en la Argentina y en muchos países. Mañana los chicos vuelven a la escuela, los maestros vuelven a la escuela. Un consejo o una idea o una propuesta que cualquier docente mañana podría empezar a poner en práctica. Una, ni la mejor, ni la infalible, una que vos decís, prueben esto a ver qué sale. Me gusta mucho la idea de los tickets de entrada. Empezar la clase chequeando qué se acuerdan de la clase anterior. Entonces, a través de un ticket de entrada que puede ser algo muy sencillo como escriban en una columna todo lo que se acuerdan de la clase anterior. Escribo. Listo, ahora vamos a pararnos y en una segunda columna vamos a buscar amigos que nos digan qué se acuerdan ellos de la clase anterior. Si no está en tu columna, lo incorporás en la segunda. Y si pones música, muchísimo mejor. Porque entonces lo que estás trabajando es, primero, el repaso. Sin repaso no consolidamos la información y todo lo nuevo se va a sentar mejor en la cabeza. Número 2, el movimiento, que activa funciones cognitivas. Número 3, la música, que genera emociones y te va a generar el clima en el aula. Y cuando tenés un muy buen clima y vos empezás a liberar endorfinas, lo que pasa es lo mismo que pasa cuando vas al gimnasio, ¿viste? Que te da felicidad. No tengo idea, me lo contó una amiga, pero me parece que va por ahí. Entonces, bueno, ese tipo de actividades lo que te ayuda es a trabajar un muy buen repaso y que la información nueva se pueda pegar mejor después de todo eso. Señora, una pregunta porque me abriste una puerta ahí. A mí se ríen de mí porque siempre digo abro puertas, pero me abriste una puerta, pero digo, me parece muy bien, tenemos música, tenemos tickets de entrada y salida, pero mi hora dura 40 minutos. ¿Cómo hago para meter toda la currícula ahí adentro? Y ese es el problema más grande que tenés, Pato, en la educación, que muchos docentes intentan correr para cubrir con el programa y nadie aprende nada. Entonces, cuando empezamos a trabajar con un buen ticket de entrada, que son 5 minutos, con un buen ticket de salida, cuando trabajamos con el microaprendizaje, que es contenido formativo cortito, para activar el contenido, vas a lograr mejores aprendizajes. Por eso necesitamos un cambio de paradigma. Imposible seguir enseñándoles a estos chicos con la cabeza del pasado. Laura Lewin, muchas gracias por haber estado en el auditorio de TICMA.